Bienvenidos a un nuevo episodio de Cardio Podcast Vídeo, una actividad de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por el grupo de jóvenes cardiólogos. Mi nombre es Ángel Hernández, soy cardiólogo en el Hospital Universitario de Bellvitge, la unidad de cuidados intensivos cardiológicos, y como veréis estoy muy bien acompañado hoy en este estudio. Jordi Castillo García, presidente de la Sociedad Española de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente, trabaja como enfermero perfusionista en el Hospital Universitario de Bellvitge. Bienvenido, Jordi. Gracias, Ángel. Tengo aquí a mi izquierda a Alejandro Durante López, es coordinador del grupo de trabajo de simulación de la Sociedad Española de Cardiología, un referente para nuestra sociedad en formación, y que trabaja como cardiólogo en la unidad de cuidados intensivos cardiológicos del Hospital 12 de Octubre. Bienvenido de nuevo, Alex. Muchas gracias, Ángel. Y el invitado especial, José Ramón Cuspinera Dieguez, más conocido como J. Cuspinera, que es entrenador profesional de baloncesto con una amplia experiencia en Liga ACB, en equipos como Estudiantes, Real Madrid, Fuenlabrada, Baskonia o Zaragoza, y también en la selección española de baloncesto. Además, un apasionado de la formación de entrenadores de baloncesto en este caso, que imparte, bueno, pues en su proyecto, en su plataforma Basketball Insights. Un placer tenerte con nosotros. El placer es mío. Bueno, pues estrenamos formato Cardio Podcast vídeo aquí en el canal SEC, un nuevo formato, y en este primer episodio de lo que vamos a hablar es de entrenamientos de equipos de alto rendimiento, y vamos a comparar la sanidad con el deporte profesional, y es un tema que me toca personalmente, y tengo un especial interés por mi pasado como baloncestista profesional, en el cual, bueno, pues aprendí que la coordinación del trabajo en equipo era clave para obtener los resultados. Sin embargo, cuando llegué a la sanidad, lo que vi es que cada profesional se forma un poco de manera independiente, cada uno hace su disciplina. Sin embargo, luego la situación crítica, en el momento agudo de atender al paciente, tenemos que trabajar de forma coordinada, y realmente en muchas ocasiones no estamos preparados para ello. Así que vamos a intentar comparar estos dos mundos y ver qué podemos sacar del deporte de alto rendimiento y aplicarlo en nuestra práctica diaria en la sanidad. Y tengo muchas ganas a partir de ahora de dos cosas. Una, de callarme, de no hablar yo, y que sean nuestros expertos los que hablen, en este caso Jordi y Alejandro desde el punto de vista de la coordinación de equipos sanitarios, y Jota desde el punto de vista deportivo al más alto nivel. Y para comenzar, me parece coherente y me parece sensato empezar definiendo qué entendemos por equipos de alto rendimiento. En este caso te miro a ti, Jordi. ¿Qué nos puedes contar desde el punto de vista sanitario? La verdad es que primero estoy encantado de estar aquí hoy con vosotros, con Jota, y con este producto y de comparación entre el ámbito sanitario y el deportivo. La verdad es que cuando me lo comentaste pensaba en buscar similitudes entre una cosa y la otra, y las hay muchas, pero también hay varias barreras, ¿no? Desde el punto de vista sanitario, pues también pues estamos en el hospital, conjuntamente contigo, pues coordinando también toda la parte de simulación. Intentamos formar estos equipos porque en el hospital tenemos referentes y tenemos grandes expertos, ¿no? Expertos en su área, pero y con eso formamos pues un equipo experto. Tenemos equipo experto cuando trabajamos en situaciones clínicas y críticas, pero no tenemos un equipo de expertos o un equipo donde todos podamos trabajar conjuntamente de alto rendimiento cuando queremos sacar un producto final exitoso. Lo que quiero decir con esto es de que somos, como tú comentabas, buenos profesionales a nivel individual, y yo creo que lo hacemos muy bien, pero no tenemos esta cultura de trabajar el equipo completo, porque en momento de crisis la parte individual de cada uno pues pierde, es débil, ¿no? Y únicamente nos beneficiamos de lo que podamos hacer todos conjuntamente para trabajar en equipo. Y esta cultura en el hospital todavía no existe. Hablamos un poco, acabas de decir la palabra formación, ¿no? Hablando de los equipos, me gustaría que pusieses un poco, Alejandro, y te miro a ti, un poco sobre la mesa, cómo nos formamos a día de hoy en sanidad, para luego, bueno, pensando en esa actuación con el paciente y crítico sobre todo. Pues mira, gracias, Ángel. La verdad es que cuando hablamos de formación en sanidad se da esta paradoja, de que tenemos una formación desde nuestros inicios de estudiante, en la facultad, incluso parte en la residencia, ¿no? Donde a ti
se te forma y te educas de una forma muy individualista, ¿no? Acabas creando, como estábamos hablando, un equipo de personas brillantes, ¿no? Son personas brillantes, pero que luego hace falta cohesionar en una unidad, ¿no? Curiosamente, esa parte, la parte de formación individual, en conocimiento, en habilidad individual, se entrena mucho, pero se deja muchas veces atrás todo lo que es esa integración de la unidad, que es el objetivo final, ¿no? Que todas esas personas brillantes acaben siendo una unidad brillante, ¿no? Ese equipo brillante. Pues ya tenemos un poco sobre la mesa el panorama a nivel sanitario y nos vamos con Jota. Ahora que ya lo habíamos hablado previamente, lo acabamos de poner sobre la mesa, vienes del deporte profesional a máximo nivel mundial, con la exigencia máxima, bajo presión. Tú como entrenador y líder de un grupo, ¿crees que 12 jugadores, una plantilla de 12 jugadores simplemente así serían campeones de liga? ¿Podrían ganar partidos? No, y creo que además hay múltiples ejemplos de que eso no es así, ¿no? Evidentemente, para llegar a un rendimiento excelso, tienes que contar con buenos jugadores. Si no cuentas con buenos jugadores y excelentes jugadores, no vas a llegar a ese rendimiento. De ahí a que los 12 mejores formen el mejor equipo, esto está muy lejos de la realidad. Yo te voy a poner un ejemplo que creo que es muy gráfico, ¿no? En una selección nunca van los 12 mejores. Van los 6-7 que creo que no discutiríamos nadie que tienen que estar, y los demás son los que mejor complementan a esos 6-7 que fomentan lo que es el núcleo duro en cuanto a rol de lo que va a ser el desarrollo de lo que tú tienes en mente que sea el campeonato. Pero no estás pensando en que vayan los 12 mejores, no tendría mucho sentido porque no puedes repartir, en el caso del deporte, el tiempo entre todos de la misma manera, ¿no? Entonces lo que haces es seleccionar un núcleo duro y rodearlos de lo que crees que les va a ayudar a rendir mejor, porque siempre se necesitan cosas que la estrella o no está dispuesta a hacer o no tiene la capacidad de hacer. Entonces ahí es donde empezamos a hilar fino. Sí, perdona, ¿sabes qué pasa? Que en el hospital, Jota, no somos 12. En el hospital somos 300. Claro. Y entonces, claro, entrenar y además el equipo se va modificando, ¿no? No es un equipo estanco de 12 o de 6 que están acudiendo a una emergencia o sea, no es la realidad, no es esta. Entonces, no sé, la única manera que podemos hacer es no entrenar equipos, pero entrenar de una manera no sé si muy estanca o muy, o sea, con unos patrones muy claros, ¿no? Me cuesta pensar que podamos complementar, ¿no? Igual que a nivel profesional sí, que tienes otros profesionales que te dan el rendimiento final, aquí todos son distintos, son profesiones totalmente aisladas y hacer una piña de todo esto me resulta difícil, no sé cómo lo ves, entrenándolo, ya lo hacemos, ya lo entrenamos, pero... O sea, yo creo que el principal problema que tenemos es si partimos del mismo concepto de inteligencia o un concepto igual de aptitudes de las personas que tenemos delante, ¿no? Es decir, probablemente dentro de esos equipos que trabajan de una forma completamente estanca, en el fondo, dentro de cada uno de ellos hay unas motivaciones y hay unos puntos fuertes y puntos débiles que probablemente son los que tenemos que trabajar. Yo siempre lo pongo como ejemplo cuando un niño, por ejemplo, pues tiene una habilidad espectacular para tocar el piano, pero es un zoquete en matemáticas, ¿no? Lo que solemos hacer es apuntarle a clases de repaso de matemáticas, ¿no? Ese es el error. Probablemente lo que hay que hacer es potenciar pues esto igual. Hay que ver dentro del equipo cuáles son sus puntos fuertes y probablemente ese es su principal complemento. Hay gente que es buenísima intubando, pero hay gente que es buenísima manteniendo una calma, una comunicación, e incluso saber parar en el momento en el que es necesario. Entonces yo creo que esos son los complementos que nosotros debemos buscar a nivel sanitario. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero pues si hago el paralelismo con a nivel del profesional, nosotros, ellos, ¿no? A nivel profesional, entrenáis para el momento ese del partido, etc. Nosotros el partido nos viene de golpe. O sea, no nos lo esperamos. Mañana a las 8 es el partido, no, de repente es el partido. Y el equipo es el que tengo, ¿no? No es el que yo he estado entrenando. Entonces, claro, es muy difícil ahí, como dices, Alex, de sacar lo mejor de cada uno. Es complejo, ¿no? Entonces, eso sí que tiene que haber un entrenamiento previo
y además muy transversal, muy sencillo, muy básico, muy sistemático, ¿no? No sé cómo lo ves. Fíjate que en el mundo del deporte, yo como entrenador, yo tengo dos equipos. Tengo el equipo de jugadores y tengo el equipo de staff. Y son dos equipos distintos, no tienen nada que ver. Evidentemente, el que nos lleva a una cancha a que el público disfrute es el de los jugadores. En este sentido, cuando habláis de la formación individual, yo por poneros en contexto del deporte, del baloncesto en concreto, el jugador necesita las habilidades individuales. Sin esas habilidades individuales no puede saltar a una cancha a jugar. ¿Bien? Y además es una formación que no tiene fin. Como cualquier formación, tú siempre puedes ser mejor. ¿Vale? O sea, no es que cuando llegas ya al equipo de ACB tú ya no te tienes que formar más individualmente. No, tú sigues formándote individualmente. ¿Bien? ¿Qué es lo que ocurre? Que toda esa formación no es la que yo entreno. La que yo entreno es donde nos ponemos todos en común. Es decir, el famoso entrenamiento de equipo de hora y media, 2 horas donde estamos, yo lo que hago es coger todas esas habilidades individuales y las pongo en común. Y estamos durante una semana entrenando 5, 6 veces, 8 veces las que sea necesario para tener una coreografía que después vamos a llevar a lo que es la cancha. Pero aquí además hay un detalle muy importante. La coreografía tiene grados de libertad y donde cuando tú quieres, o por lo menos es mi opinión, cuando tú quieres rendimientos excelsos, en nuestro caso no es una coreografía perfectamente marcada, es donde das rangos de libertad dentro de unos límites. Yo suelo decir a la gente que formo, tú como entrenador, en la coreografía que vas a poner, es como una carretera y solo me voy a fijar en lo que es la dirección nuestra, no el sentido contrario. El sentido contrario me da igual. Tú puedes tener un camino de cabras por el que solo pasa uno a la vez. Bueno, pues eso es un equipo muy constreñido. No tiene márgenes de libertad, ¿vale? Ahora, tú puedes hacer una carretera. Bueno, pues ahí, si vas en moto, sí, ya puedes ir haciendo... sé que no es el mejor ejemplo, ¿no? Pero ya puedes ir haciendo de un lado al otro del carril, ¿no? Si lo que tienes son 2 carriles porque estás en una autovía, oye, yo ahí ya tengo márgenes para moverme y hacer cosas, pues que lo que sea. Si tengo una autopista de 8 carriles, ni te cuento. ¿Qué es lo que decido yo como entrenador? Los márgenes que delimitan la carretera. ¿Bien? Los que son muy, muy estrictos rara vez tienen un éxito importante porque hay un ego del deportista que necesita la libertad, cierta libertad de acción para sentirse satisfecho con lo que hace, ¿vale? Y esto, vosotros sois los profesionales, sabéis que si el ser humano no está contento con lo que hace, te va a dar los mínimos, pero no te va a dar los máximos. De hecho, en el baloncesto, yo suelo decir a la gente que formo, tu objetivo como entrenador es establecer los mínimos. Los máximos no dependen de ti. Ahora, eso sí, cuanto más arriba estén los mínimos, mejor es tu equipo. Qué bueno. Esto es tremendo lo que acaba de decir, porque es que es un poco lo que pasa realmente, ¿no? Nosotros en la carrera, en la residencia, estudiamos, hacemos talleres, ¿no? Hacemos la técnica individual que decía Jota, ¿no? Que esto muchas veces el entrenamiento viene en verano, entre las sesiones. Y durante la temporada, pero aparte del trabajo de equipo. Efectivamente. Pero ese trabajo de equipo, esos límites, no solemos hacerlo. Y mira que eso está establecido, ¿no? En las formaciones o en los sim zones que se llaman, ¿no? En las zonas de simulación o de entrenamiento, hay desde el entrenamiento más individual o más ¿no? de talleres y demás, y luego más los entrenamientos colectivos. ¿Por qué, siendo tan importante que realmente a lo que nos enfrentamos luego no hacemos más hincapié en esas zonas 3, 4 en las cuales entrenamos en equipo, en situaciones reales? Yo creo que a nivel administrativo hay varias dificultades con las que nos enfrentamos en el día a día, ¿no? Una de ellas, que yo creo que es bastante común a muchos de los centros en los que nos podemos enfrentar a ello, es que a veces la asistencia y la formación compiten. En vez de verse que la formación es el punto que va a mejorar la asistencia, se ve como una competición, ¿no? Se ve que tú no estás invirtiendo un tiempo en mejorar tu asistencia con la formación. Entonces, este es el principal problema. Tú necesitas tiempo específicamente destinado a formarte porque vas a ser mejor asistente después, ¿no? Sí, perdona, Alex, que te corte un momento, porque yo creo que la visión directiva que nos tienen a nosotros es que nos evalúan por lo que hacemos asistencialmente, ¿no? O sea, lo que nosotros... Tú, Alex, estás aquí con estos pacientes y tienes que rendir tantos pacientes al año y tal. Lo otro, o lo sacas de tu tiempo libre o de tu motivación y tal, o aún el hospital no tiene esta visión de entrenamiento. Quizá es porque no han visto resultados
tangibles, ¿no? Que supongo que luego lo hablaremos, el impacto que realmente tiene en la realidad esto, pero es evidente y todos tenemos clarísimo que realmente tiene un impacto importante. Y luego, antes de terminar, me gustaría, Jota, que nos ayudaras un poco a nosotros y nos comentaras si tenemos que entrenar a muchos profesionales. A estos profesionales, para cohesionar bien el equipo, ¿nos aconsejas una visión más reducida para conseguir al menos éxito o dejar esta libertad que en este momento tenemos? Yo lo primero no me atrevería a decir Ya. que es lo que tenéis que hacer, ¿no? Perdona. Eso es lo primero, ni a vosotros ni siquiera a compañeros de trabajo, ¿no? Yo pongo hipótesis, es decir, tener nada de rango, bueno, pues puede ser muy efectivo para determinadas situaciones. Claro. ¿Vale? Pero puede ser muy ineficiente para otras muchas. Yeah. Entonces, lo que hay que determinar es dónde tú tienes que ser estricto en el cumplimiento de la normativa y dónde pues, no es tan importante el ser tan estricto, ¿no? Yo aquí te voy a contar una anécdota. Me gustan mucho las historias, ¿vale? Esta se la escuché a Eduard Punset, ¿vale? Fallecido ya, que contaba que estaba metido en un avión en pleno julio a 38 grados en el exterior, no funcionaba el aire acondicionado dentro del avión y iban con retraso, ¿vale? Y que una persona de 80 años a su lado pues pidió un vaso de agua porque se estaba ahogando y entonces la azafata le dijo que no podía darle un vaso de agua hasta que estuviese en vuelo, ¿no? Que ese era el reglamento. Entonces, bueno, el señor cada vez más desencajado volvió a pedir el vaso de agua y Eduard Punset estaba escuchando esta conversación y hay un momento donde cuando le repite cuál es la normativa le dijo, bueno, ya, dice, mire, dele el vaso de agua a este señor que si no le va a pasar algo. Dice, es que si le doy el vaso de agua a este señor se lo tengo que dar a todo el pasaje. Y entonces Eduard Punset le dijo, no, la gente entenderá que este señor está teniendo un mal momento, que necesita el vaso de agua y que la normativa, los demás, nos podemos permitir esperar unos minutos para cumplirla. Entonces, la normativa está, pero tú también tienes que tener ese punto de flexibilidad para decir, oye, en este momento necesitamos otra cosa o necesitamos ser estrictos con la normativa, ¿no? Esto es, para mí, lo fundamental. Claro, dejar eso escrito en un papel no tiene ningún sentido. O sea, no, es que cuando se den esto, o sea, no puedes hacer si A, B, si B, C, porque los escenarios son infinitos. Tienes que recurrir un poco a lo que es la intuición del buen profesional para decir, oye, sé tú el que decida hasta dónde dejas los márgenes de tu carretera. Y puede ser que en un momento dado quieras un camino de cabras o que de repente quieras una autopista de 8 carriles. Eso depende de ti. Yo creo que esto también se hila mucho en nuestra profesión con el momento en el que tú estás a nivel profesional y con el equipo que tienes delante. Quiero decir, en un equipo que acaba de empezar ahora, donde necesita tener primeros pasos, pues muchas veces necesitas tener esa guía más cerrada. Y una vez ya tienes una cultura de la formación, una cultura de la contextualización a la toma de decisiones, es cuando yo creo que tiene mucho más sentido, porque ya empiezas a tener una élite y una cultura dentro de ellos que permite llegar a máximos, ¿no? Pero inicialmente muchas veces necesitas esos mínimos. Y yo creo que, como paralelismo, creo que según en la fase en la que estás, puedes necesitar un camino mucho más estrecho o mucho más ancho. Es que me ha gustado mucho una idea que ha dicho Jordi, que luego la habéis continuado. ¿Por qué en sanidad, en este caso, nos cuesta o tenemos que demostrar resultados? Tenemos que tener que romper normas a la hora de formación cuando realmente tenemos antecedentes de otras industrias como son la aviación, como es a nivel militar y desde hoy, gracias a Cardio Podcast Vídeo, el deporte, de que el entrenamiento, pues el CRM en aviación, el entrenamiento de este tipo de factores humanos, por decirlo de alguna manera, y el trabajo en equipo funciona y mejora la seguridad, pues en el caso de la aviación de los pasajeros, a nivel militar de conseguir el objetivo, a nivel deportivo de ganar los partidos, porque nosotros cuando estamos jugando con la vida de personas tenemos que demostrarlo y no está tan establecido. Es una pregunta comprometida. Es comprometida y me voy a arriesgar, si os parece, ¿no? Un poco. Y yo creo, si no lo cortamos. Y si no lo cortamos, ¿no? Perfecto. No, yo creo realmente que nos estamos poniendo las pilas. Todos los hospitales están empezando a pensar y en ver que realmente esto es una necesidad. Yo creo que estamos abriendo horizontes.
pero también creo que estamos empezando, no estamos empezando por los cimientos. Es decir, creo que necesitamos profesionales, no expertos clínicos como somos nosotros, sino también expertos en enseñar, expertos en simulación, expertos en hacer casos, en la metodología, expertos en itinerarios formativos basados en simulación. Entonces, claro, esto cuesta de demostrar dentro de un hospital donde, como hemos dicho, nos valoran por otros motivos, ¿no? Entonces, sí que los hospitales empiezan a tener alguna unidad de simulación y pocas, pero no tienen gente formada. Entonces yo creo que hay que empezar tienen que empezar a entender que la formación de calidad es necesaria, que haya expertos clínicos que sepan utilizar esta metodología. Entonces veremos los resultados mucho más impactantes, ¿no? Porque todo el mundo se cree con la facilidad de hacer simulación, ¿no? Y realmente esto es un proceso, un método que si no lo haces bien, quedará con una experiencia aislada, anecdótica y sin ninguna repercusión, y eso es lo que de momento estamos demostrando, ¿no? Entonces nos falta un poco de fuerza, y yo creo que podríamos empezar por ahí. No sé vosotros en vuestro hospital si tenéis esta cultura de formar a los... Nosotros estamos empezando. O sea, yo creo que comparto contigo, Jordi, al 100%. El problema es cómo te evalúan, ¿no? ¿Cuál es la evaluación? Tú como profesional tienes una evaluación en cuanto a número de procedimientos que has hecho, número de pacientes que has atendido, el número de códigos infartos. Cuando esa cultura de la evaluación cambia a una evaluación basada más bien en la calidad de la atención que tú has hecho, ahí es cuando ya la simulación no va a poder dejar de jugar un papel clave en la formación. Porque precisamente, como has comentado, la mayoría de los problemas que existen en cuanto a la atención de los pacientes no es porque el profesional no sepa hacerlo, sino porque una vez lo contextualizamos dentro de una situación de tensión, ahí es cuando aparecen los errores, ¿no? En esas habilidades comunicativas, esas habilidades de liderazgo, y ahí es donde nosotros podemos incidir en cuanto a la formación. Y precisamente influyendo en la calidad objetiva que se va a poder medir y subjetiva, que a veces lo olvidamos, decimos, bueno, la calidad subjetiva, la experiencia del paciente, bueno, eso es una cosa poco importante. La realidad es que la calidad percibida subjetiva que tiene el paciente debería seguirnos a nosotros como una guía a la hora de hacer modificaciones dentro de nuestros procesos asistenciales, ¿no? Y esto me recuerda un poco a lo que pasa en deporte, ¿no? Yo tenía la sensación de que entrenaba durante una semana, mañana y tarde, preparando el partido, enfocado, y a lo mejor ganaba por 1 y me parecía que la semana había sido genial y habíamos trabajado perfecto y todo había ido estupendo, perdíamos por 1 y la sensación era que lo habíamos hecho todo mal. ¿Realmente el resultado final es la clave, es lo que buscamos, o realmente esto, pues como dicen, eso es un proceso y hay que mirar más cosas? Bueno, tú eres evaluado por tu resultado final. Quiero decir, si yo pierdo 10 partidos consecutivos me voy a la calle, ¿vale? Si no antes, ¿vale? Lo que pasa que hay una falacia dentro de esto. Es que no hay método que te garantice ganar cada fin de semana, entre otras cosas porque en el deporte uno gana y uno pierde. En cada partido, en el de baloncesto, uno gana y uno pierde. Y los dos lo podemos haber hecho igual de bien durante la semana. Uno de los dos gana y el otro pierde. Entonces, tú lo único que puedes controlar es que el proceso te acerque probabilísticamente a la opción de tener más opciones de ganar. Ya está, es lo único que puedes hacer. Porque si solo te fijas en que es que hoy hemos ganado o hemos perdido, y está bien si has ganado o has perdido, tienes un problema. Tienes el 50% de posibilidades cada fin de semana. Y esto me da un poco pie a pasar un poco al segundo bloque de este Cardio Podcast vídeo, y es que hablamos de formación previamente y ahora nos vamos directamente a la situación clínica. Y esto es clave porque en las situaciones clínicas, y hablo de atención al paciente crítico, pues una parada cardíaca, una situación en la que el paciente se está deteriorando, hay veces que el resultado no es el que esperamos y al final el paciente no sale bien, pero el proceso ha sido el adecuado. Nosotros en sanidad, evidentemente que vivimos condicionados por el resultado, ¿no? Pero la sensación a veces, aunque salga bien y el resultado sea bueno, la sensación del equipo perdón, no ha sido el adecuado. ¿Qué importancia le dais vosotros a eso dentro de la sanidad? Pues a ver, yo creo que el problema que tiene todo esto es que puede ser que esa experiencia que hemos vivido, cada uno de los procesos mentales que hayan pasado, la situación, lo que se nos está pasando por la cabeza, cada uno de los que hemos intervenido ahí,
sea completamente diferente, ¿no? Yo creo que compartir ese marco mental, tener un poco de tiempo para compartir ese marco mental, a veces incluso a ti te modifica la percepción que realmente has tenido del resultado final que ha habido, ¿no? Porque al final tú tienes que pensar que lo que tú te vas a meter en tu mochila, lo que vas a ir arrastrando a lo largo de toda tu carrera profesional, va a estar vinculado a la reflexión y no tanto a la reflexión de ese proceso, que es como tú vas a construir un aprendizaje, y no tanto por un punto, un resultado que probablemente visto por distintos ojos se puede haber visto de forma diferente, ¿no? Yo creo que esa construcción final que tiene grupal es lo que permite tirar para adelante. ¿Lo solemos hacer? No lo solemos hacer, y ese es el problema. El problema de la cultura de la simulación clínica es que no hay cultura ni siquiera de simulación educativa, pues qué hablar de simulación clínica, que encima aparece en medio de nuestro trabajo diario, donde la asistencia está chocando, ¿no? Es el problema. Sí, yo creo que la asistencia nos come, creo que es cultural totalmente, creo que el entrenamiento en unidades de simulación es adecuado, pero yo también creo que los entrenamientos dentro, ¿no?, que tú también lo estás trabajando, de las unidades es fundamental, y no solo eso, sino también aprovechar lo que sucede en el día a día para sacar aprendizaje, que creo que no lo hacemos, ¿no? Y entonces yo creo que cada momento, cada actuación, cada partido, hay una reflexión después del partido, ¿no? Siempre reflexionáis, siempre miráis, siempre construís, siempre... No sé si os fijáis muchos en los errores que cometéis, sino en las mejoras que podéis aportar, ¿no? Nosotros, pues bueno, nos cuesta un poco tener esta visión, ¿no?, más de mejora, ¿no? Y aún estamos como muy metidos en el error cometido, ¿no? No sé vosotros qué visión tenéis. O sea, por resumir, lo que hacemos es que cuando hacemos formaciones nos enfrentamos a una situación simulada y después de esas formaciones nos reunimos y vemos que se ha hecho bien, que no, y vemos errores y demás, pero en una situación real, cuando nos pasa, trabajamos en equipo, en una situación, en un paciente real, cada uno se va luego a su unidad, a su tal, y no hay un pararse a ver qué hemos hecho, qué podemos hacer, cómo podemos mejorar. Esto, y ahí es donde más sensaciones ha habido, ¿no? Donde más aprendizaje puede haber ahí, ¿no? Y fíjate que no solamente centrado en la parte de lo que no hemos hecho bien, sino que a veces, si se nos olvida hablar de lo que no hemos hecho bien, imaginaos de reforzar lo que hemos hecho bien, ¿no? Claro, esto en deporte... Pues lo que le pregunto. Es clave. Cuéntanos. Es clave. De hecho, yo os voy a contar una anécdota con un jugador en concreto. Da igual, porque lo hacemos con el equipo igual, se puede hacer con un jugador. Yo mi misión siendo ayudante en un momento determinado era ir a un jugador determinado, que era una de las estrellas del equipo, a decirle lo mal que hacía las cosas en defensa, ¿vale? Porque no daba. Entonces esto lo haces muy... Hasta que un día... Perdón, se lo dices así, ¿eh? Sí, o sea, ahora iba con un vídeo y es, mira, pum. Claro, y hay un momento, y eso todos los lunes. Todos los lunes, vídeo, pum. Y hay un día que se me echa a llorar. Tal. Y entonces yo, en ese momento yo me di cuenta y dije, para, vamos a llegar a un acuerdo tú y yo aquí. Si yo alguna vez, haciendo lo que además me ha pedido el entrenador, yo soy entrenador ayudante, digo, y además lo respeto, digo, yo creo que es bueno que tú veas tus errores, pero yo me he equivocado en cómo lo he enfocado, porque si alguna vez yo te vuelvo a llevar a este estado emocional viendo tus errores, yo quiero que me recuerdes por qué ganas lo que ganas por estar en este club. Y se me quedó así, dice, ¿qué quieres decir? Que nosotros te queremos porque eres capaz de meter 30 puntos por partido. Y nos gustaría que mejorases tu defensa, pero te queremos porque eres capaz de meter 30 puntos por partido. Es tremendo, que te deja... Claro. Sí. ¿Cómo manejáis, hablabas de error, Jota, cómo manejáis vosotros el error día a día? ¿Sois tan... Desde luego, si me permites, aquí hay una frase que me enseñó Pepe Hernández, campeón del mundo, sí, y que bueno, es uno de mis mentores. Él me decía, de un partido, hay una cosa que tienes que entender, tú tienes que analizarlo, pero la misma situación en las mismas circunstancias no se va a volver a repetir nunca más. Entonces tú tienes que analizar todo lo que tengas que analizar para tomar mejores decisiones en el futuro. Nunca hasta el punto de autoflagelarte. Cuando veas que te estás autoflagelando, para. Ese es el límite del análisis, ¿vale? Porque si no, el análisis de lo negativo no tiene fin. No tiene fin. Y tú tienes que seguir. Tú tienes que ir al día siguiente y volver a llevar a tu equipo a intentar ganar el siguiente partido, ¿no? Entonces, es algo que se me quedó muy marcado por esto, porque por lo menos los entrenadores de baloncesto
tenemos esa tendencia a autoflagelarnos e irnos a límites que luego trasladamos al equipo. Cuando entonces la clave es esto, sí, ha habido cosas malas, pero también ha habido cosas buenas. Entonces, si tú solo te centras en lo malo, esto es algo que aprendí, no somos lo que somos como nos tratan. Si tú tratas a alguien solo por lo malo que hace, se convertirá en alguien malo, ¿vale? Sin embargo, si juegas con la mezcla, hay cosas que mejorar, pero hay cosas, papá te quiere por esto, ¿vale? Pues estás compensando las cosas que hay que mejorar con él, ¿no? Es que nosotros te apreciamos por esto y a ver, se nos olvida mucho decirle a los jugadores por qué los apreciamos, ¿vale? ¿No? Yo creo que mejores esto, pero yo te aprecio por esto otro. Entonces voy a tratar de acordarme más a menudo de recordarte por qué te quiero, aunque de vez en cuando te tenga que decir que esto necesitamos mejorarlo, ¿no? Yo fíjate que si esos puntos de mejora, ¿no? Identificados por ti mismo, ¿no? El propio jugador, eso es lo que a mí me gustaría saber, si el propio jugador es consciente de sus problemas, ¿no? Porque precisamente, yo extrapolándolo un poco a la parte de sanidad, ¿no? La forma de construir ese aprendizaje y esa mejora dentro de el proceso precisamente parte de la identificación de uno mismo, de su error y de las habilidades de las herramientas que él mismo desarrolla contextualizadas a su ámbito para mejorarlo, ¿no? Porque es verdad que a veces nos cuesta, ¿no? A mí me cuesta mucho a lo mejor darme cuenta de algo, me lo dice alguien y me lo puedo tomar como una... Desde luego, si te lo dice de la manera que te lo ha dicho él, desde luego... Hay un ataque al ego siempre. Claro. Es que esto ocurre. O sea, somos personas, es decir, el ataque al ego siempre, aunque algunos lo controlan mejor que otros, el pinchazo está ahí, ¿sabes? Ostras, me está atacando. Yo en este sentido con los jugadores lo que trato es de jugar siempre con un equilibrio, y si tengo que decantar el equilibrio hacia un lado, es hacia el de las cosas buenas. Porque hay una cosa que no nos olvidemos, que yo puedo formarte para que tú seas mejor, pero a lo mejor tú tienes una limitación en eso que yo estoy intentando formarte. ¿Vale? Es decir, que tú a lo mejor no, por mucho que entrenemos, no vas a alcanzar los rendimientos que yo quiero obtener de ti, ¿vale? Y eso es frustrante para esa persona, ¿vale? Entonces, en este caso concreto, y sé que es deporte, ¿vale? ¿Qué encontramos? Que él tenía problemas para defender porque no entendía lo que ocurría durante el juego. Bien, sin embargo, encontramos una solución. Oye, ¿y si lo ponemos en la situación de defensa donde él tiene que leer menos el juego? Pues en cuanto encontramos esa solución, todo fue a su sitio. Encontramos a un defensor que podía hacer cosas aceptables en un sitio donde no era inicialmente el que habíamos pensado para él, pero luego en ataque en tu sitio, porque ahí es donde eres diferencial. Entonces ahí te queremos, vamos, para darte todos los balones y que te las tires en las condiciones que queremos dártelos. Pero para ver eso tienes que entrenar mucho, haberlo visto muchas veces, ¿no? Y esto es lo que quizá nos falta a nosotros un poco. Sí. Y cintura, porque incluso también estás luchando tú con el hecho de, no, es que ¿por qué voy a mover a los demás de sitio? Bueno, pues porque a lo mejor moviendo determinadas cosas todo hace clic. Claro. Y eres sincero con ellos. Claro. Bueno, esto es algo que aprendí hace ya bastante tiempo. Es nunca jamás le mientas a un jugador. Nunca jamás. Si quieres, oculta cosas. No hace falta cometer sincericidio, ¿vale? Hay información que te la puedes quedar para ti y no hace falta eso, el decir todo lo que piensas por el hecho de que no, como lo pienso, lo tengo que decir. No, valora. Oye, lo que le voy a decir, ¿le puede ayudar o solo le va a hacer daño? Si solo le va a hacer daño, ¿puedo evitarlo? Porque a lo mejor no puedo evitarlo. Y entonces, oye, pues te voy a hacer daño, pero es que no puedo evitarlo. Pero si se puede evitar, pues, ¿qué ganas de hacer daño por hacer daño, ¿no? Y esto, Jota, ¿crees que en ese caso en concreto ayudó que fuese el jugador el que se diese cuenta de dónde estaba el fallo? O sea, quiere decir, nosotros como hay un término en sanidad a nivel de formadores que muchas veces nos llamamos instructores, pero más que instructores lo que somos son facilitadores. Entonces lo que hacemos es facilitarle en este caso al jugador o si no profesionales sanitarios a darse cuenta a ellos de dónde está el error y ayudarles a llegar a la solución. ¿Qué crees que es mejor? Oye, esto no lo haces bien, lo tienes que hacer bien, o darle la vuelta a la tortilla como para que sea él el que... Estamos un poco en lo del inicio, ¿no? Yo te marco los mínimos. Por debajo de esos mínimos no podemos trabajar juntos, porque no se dan las circunstancias para que podamos trabajar juntos. A partir de ahí, si tú solo estableces una forma de trabajar donde tienen que hacer solo lo que tú digas, solo podrán ser igual de buenos o malos que tú eres. Nunca podrán excederte porque no tienen márgenes de libertad. Y cuando tú estás buscando la excelencia en el resultado, el deseo de todo maestro es ser excedido por sus alumnos. Y para eso tienes que dar márgenes de libertad. Si no,
serán tan buenos o tan malos como lo has sido tú, porque no les dejas salir de tus propias instrucciones. Vale, creo que nos da tiempo, me pasaría la tarde hablando con vosotros. Nos da tiempo a una pregunta más. Entonces, me gustaría no irme sin hablar de la esfera psicológica, ¿no? ¿Qué importancia tiene la esfera o el entrenamiento psicológico en el deporte a día de hoy? ¿O qué importancia tendría que tener bajo tu punto de vista? Y luego en sanidad, pues a veces nos enfrentamos a una situación crítica, el paciente, por desgracia, acaba falleciendo. Y me da la sensación de que nadie nos ha entrenado para asumir esa información y para asumir que esto puede volver a pasar. Bueno, en el mundo del deporte yo aprendí hace mucho tiempo con el psicólogo con el que trabajo, es que la psicología, si no me equivoco, estudia lo que es la capacidad de influir en la conducta de los que tenemos alrededor, ¿no? Y entonces esto todos en realidad somos de alguna manera psicólogos. ¿Por qué? Porque desde que nacemos cambiamos con nuestra conducta la forma de comportarse del entorno. Cuando el bebé berrea, lo que está buscando es atención por parte de su entorno para que le den de comer, de beber, de lo que sea, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que basado en eso todo el mundo cree que es psicólogo. Y todo el mundo tiene una parte de conocimiento psicológico, su propia experiencia, pero no todo el mundo es psicólogo, ¿vale? Entonces, en este sentido, evidentemente, en el mundo del deporte, por lo menos, no, sí. Es que la gente que llega lo hace por vocación, sí, inició por vocación, no tengo bueno, la mayoría lo inician por vocación, pero cuando tienes que hacer lo mismo todos los días, una y otra vez, te apetezca o no te apetezca, durante X años en el mundo del deporte, pues 20 años consecutivos, pues eso ya la vocación, hay momentos donde está y hay momentos donde no te apetece hacerlo. Y ahí el trabajo psicológico es fundamental, porque tú tienes que seguir manteniendo tus mismos estándares de rendimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí el ser capaz de trabajar psicológicamente es importante. ¿Quién se dedica a eso? Los psicólogos. Pues en el mundo del deporte, ahora mismo en el baloncesto, cada vez hay más, pero creo que no hay lo suficientes. Sigue habiendo barreras muy antiguas. Se sigue asociando al psicólogo con el psiquiatra, ¿vale? Con el que tiene un problema mental. No es que tenga un problema mental o no un problema mental serio o grave, ¿no? Está teniendo una dificultad para afrontar determinadas situaciones y hay gente que ayuda a desentrañar esa situación para que no tengas dificultades para saber manejarlas, ¿no? Pues oye, si tengo una herramienta que me facilita el poder poner las probabilidades de salir de un atolladero en un momento determinado, de poner esas probabilidades a mi favor, ¿por qué no la voy a utilizar? ¿Creéis que pues nosotros sí. la podemos utilizar? Yo creo que a nivel sanitario, yo creo que hablabas de dos tipos de ayudas psicológicas. Una es pues, el no obtener el éxito y irte con malas sensaciones por el resultado obtenido. Yo creo que esto es un daño, ¿no? que tienes que luego trabajar y que también está bien trabajarlo con los demás. Y luego el momento psicológico dentro del alto rendimiento, ¿no? Y hay un momento ahí, cuando suceden las cosas, ¿no? En que en ese momento tienes que estar muy preparado para, claro, asumir toda la dimensidad de la crisis o de lo que está sucediendo y no focalizarte en algo en concreto, ¿no? Entonces esto yo creo que también hay que trabajarlo. Creo que en el momento agudo, en un momento de crisis, la parte psicológica durante todo el equipo, o ser capaz de decir, oye, yo creo que te estás equivocando, yo creo que las cosas podrían ir por otro lado, ser asertivo en ese momento, todo esto yo creo que hay que trabajarlo y esto hay que trabajarlo previamente a que suceda el caso, ¿no? O sea, que yo lo veo como dos puntos en este apartado psicológico, aparte de necesitar ayuda, ¿no? Incluso en el COVID tal necesitamos, o sea que es una figura muy importante. No sé vosotros. Sí, yo comparto al 100% lo que habéis estado comentando. La verdad es que la seguridad psicológica, crear ese entorno psicológico seguro, sin duda es esencial para poder mejorar el alto rendimiento, sin duda. Primero, para favorecer la cultura, porque si no, nadie va a ver el error como una oportunidad de aprender y se va a ver siempre el error como esa oportunidad para castigar o castigarte, ¿no? Que es como lo hemos visto habitualmente. Y luego, por otro lado, las emociones, como hemos estado hablando, son parte de nuestro trabajo, ¿no? En el día a día. Y cuando no lo hemos entrenado previamente, de una forma más o menos controlada, sin tanta emoción dentro, va a hacer que la asistencia que hagamos esté más condicionada por las emociones que por nuestro raciocinio, ¿no? Entonces, de ahí yo creo que la importancia de esa cultura psicológica y seguridad psicológica. Yo aquí os voy a poner un ejemplo mío particular, que
Que tú seas capaz de trabajar como respuesta emocional a situaciones que estás viviendo no quita que de repente esas situaciones desaparezcan. Yo me pongo nervioso en determinados partidos cuando voy a empezar. Es verdad que dura poco, pero hay momentos. También es muy importante avisar a tu entorno de que en ese momento estás ansioso. Es decir, yo tenía mi norma de decir, si yo voy a empezar un partido y no he sido capaz de calmarme en un día donde estoy nervioso, los primeros que lo saben son mis dos ayudantes. Que les digo, estoy nervioso. ¿Para qué? Para que si en un momento dado ellos ven que me está pudiendo, pues que sean ellos los que tomen las riendas momentáneamente hasta que yo soy capaz de volverme a situar en el punto idóneo donde yo puedo tomar decisiones, ¿vale? Entonces es muy importante que la gente alrededor sepa lo que estás viviendo tú. Entonces hay gente, no, esto es debilidad. No, eso es fortaleza. Eso es saber reconocer que tú en ese momento no estás en las mejores condiciones para dirigir al equipo y que a lo mejor durante 2 minutos, 3 minutos, o si tiene que ser una hora, tienen que ser tus ayudantes los que estén más atentos a cosas que antes no estaban porque eras tú el que estaba atento a esas cosas, ¿no? Bueno, otro mensaje que podemos extrapolar. Por desgracia, nos quedamos sin tiempo, ¿vale? Con este último mensaje tenemos que cerrar el Cardio Podcast vídeo de hoy. Agradecer enormemente primero al equipo de Cardio Podcast por haber hecho realidad pues un sueño. La verdad que teneros a los tres ha sido un placer y me voy con ganas de más, pero el tiempo apremia. Entonces, Jordi, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Alejandro, gracias Jota por haber aceptado el reto. Y como conclusiones de hoy, pues hemos comprobado en este debate, en esta charla, que aunque la sanidad y el deporte parezcan mundos totalmente diferentes, pues tienen características esenciales en común, y es que el resultado colectivo no depende únicamente del individuo, de la formación individual, y que hay que entrenar en equipo y que las instituciones pues tienen que poner más hincapié en esta faceta. Así que nada, muchas gracias a los espectadores de Canal SEC. Nos vemos en el próximo Cardio Podcast.